Te cuento. Te cuento entre mis amistades esta noche a ti. Te prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento. Te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche. Te cuento. Te cuento. Venía para acá a encontrarme contigo. Y como pasa tantas veces, no sabía de qué íbamos a hablar. Esa pregunta que a veces me agobia, no creas, ¿qué te puede interesar? ¿O cómo puede hacerle para que no me dejes aquí hablando al aire? Se siente tan mal. Yo sé que aquí estás. Entonces paso por un laboratorio de fotografía, más bien dicho, un estudio, yo no sé por qué les llamarán así. Si tú lo sabes, dímelo, por favor. Y veo las fotografías ahí de quinceañeras, niños, bodas, qué sé yo. Fotografías memorables. El anuncio del estudio. ¿Quién sabe quiénes eran esas personas también retratadas, también retocadas por el arte fotográfico? Porque claro está, si tú y yo pagamos porque nos hagan una fotografía, queremos que nos saquen bien. Tal vez como quizá no somos, ayudándole un poquitín a Madre Natura para que salgamos así, bien. Yo no me resigno a ser como soy. Tú sí. Siempre espero que la cámara me regrese una imagen mejorada. Iba a decir ameliorada, pero ¿para qué le torcemos la lengua a estas horas de la noche? Pero espero que la cámara me haga un favor, me ayude. ¿La fotografía te gusta? ¿Sabes algo de fotografía? ¿O por qué la fotografía se inventó? Tal vez podríamos hablar esta noche de tres cosas aparentemente disparatadas. Fotografía, tiempo, arqueología. Digo, si el tiempo ajusta. Ahí vamos tirando de la lengua a ver hasta dónde llegamos, que el reloj siempre nos esclaviza. ¿Tienes tiempo? ¿Cómo anda tu tiempo? ¿O tu carrera? Contra tiempo. Contra el tiempo. Y a veces contratiempo surgen en esa carrera contra el tiempo, porque, dicen los especialistas, tal vez fueron científicos norteamericanos, que nadie estamos exentos de eso, de contratiempos. Espero que tengas tiempo y vamos a hablar de la fotografía, o el ansia de aprisionar el tiempo, de encapsularlo, de tenerlo, dejarlo tal cual, paralizado. Si te comunico ahora una noticia de último momento, ¿me la creerías? Que tú y yo somos un encuentro fugaz entre el pretérito y el futuro. Si yo digo ahora, ya quedó atrás, se fue, preterido, y el futuro avanza, inexorable hasta que llega un día en que, tú sabes lo que pasa, se detiene el tiempo personal. ¿Existirá el tiempo en sí, o la conciencia de él? Yo creo que es la conciencia particular del tiempo, la que existe para cada quien, no como entidad universal, sino como cuestión meramente particular. Te digo, no es el mismo el tiempo que transcurre en un hospital que el que transcurre la noche de bodas. Cambia tanto la percepción particular personal del tiempo, aquello que tantas veces hemos no discutido, sino simplemente enunciado, tú y yo, de que no son lo mismo 2 minutos de este lado que del otro lado de la puerta del baño. Como el tiempo es una entidad fija y a la vez gelatinosa. Pero el ser humano desde siempre ha querido aprisionarlo, atraparlo, meterlo en una especie de congelador, que no pase. En alguna ocasión, Carlos, mi buen amigo, González, tocayo de apellido, simple coincidencia,
amigo desde los años infinitesimales del kinder, me invitó a que fuéramos a Baja California. No vayas a pensar que a la playa, a la disco, no, a un lugar recóndito de la Baja California. Cuevas de Santa Teresa. Qué desfiladeros más hermosos, qué enormes y profundas gargantas terráqueas. Y ahí en las paredes de esas cuevas, pinturas rupestres. ¿A qué obedecen esas pinturas? ¿Quién las pintó? Nadie sabe. ¿Por qué? Porque no quedan vestigios arqueológicos que revelen algo acerca de la naturaleza de los pintores rupestres, pintores de cuevas, en esas profundidades de la Baja California. Y es un espectáculo contemplativo el plantarte frente a esas imágenes y tratar de encontrar algún sentido. ¿Qué sentido sino de tener alguna fracción de algún instante, de tenerlo ahí, dejarlo a la posteridad? Los pintores nunca quizá imaginaron que iban a perdurar sus pinturas. Unas pinturas con rasgos muy primitivos, pero se alcanzan a advertir venados, cazadores, peces, tortugas, figuras sexomorfas, les podríamos llamar así. Incluso podría haber una allí que es la contemplación o que refleja la contemplación de un momento culminante y estelar. Sí, la explosión de una estrella. Eso que tanto ansían ver los astrónomos y que ocasionalmente cada cuantas noches de ver el cielo estrellado se puede contemplar. Yo leí una vez un artículo de un astrónomo que, estando en el desierto de Chile en el año 1960 y tantos, de pronto descubrió un objeto celeste que no estaba ahí, y era la contemplación de la explosión de una estrella. Pero esas pinturas rupestres son el ansia infinita del ser primitivo, el reflejo del ansia infinita del ser primitivo por atrapar el tiempo, dejar una constancia de lo que él veía, de sus semejantes, y esos rostros pintados, la mitad de rojo, la mitad de negro. ¿Por qué? Ve tú a saber. Pero fue lo primero que hizo el ser humano para apresar el tiempo. Las cavernas que están junto a esa población hermosísima, es que si la conocieras, yo creo que la conoces mejor que yo, Santillana del Mar. Esas cuevas de Altamira, que reflejan también el hombre primitivo europeo, o son un reflejo del hombre primitivo europeo, atrapando, así en un destello de luz puesta en el pincel, atrapando el momento efímero. La casa de bisontes, la capilla Sixtina le llaman del arte primitivo. Hermosísima la posibilidad de contemplar las cuevas de Altamira, que ya han quedado clausuradas porque, tú sabes, los seres humanos somos los agentes que hacemos que el tiempo afecte a unas pinturas que durante miles de años estuvieron ahí sin que les pasara nada. ¿Te acuerdas de aquella historia hermosísima? Entra una niña, el abuelo va a buscarla, y la niña le dice que ha visto bisontes y que ha visto unos seres ahí, venados o ciervos, y el abuelo no le cree. Y el abuelo se asoma y descubre ese momento de la prehistoria, encerrado en las rugosidades de la caverna o de las cuevas de Altamira. El ser humano, para aprisionar el tiempo, descubrió que tenía un elemento, el pincel, y con él, y con una tabla rasa o una superficie, se puso a dibujar allí lo que veía, con pinceles más o menos diestros. Si a mí me preguntas cuáles pinturas están más bien elaboradas, si las de los indios o aborígenes de Baja California o las de Altamira, es indecible que las de Altamira tienen una calidad mayúscula, una posibilidad o potencial de reflejar las imágenes en forma mucho más espectacular que las sencillas, pero también conmovedoras y conmocionantes pinturas rupestres de Baja California. El pincel fue el instrumento que utilizó el ser humano para atrapar el tiempo. Y se contrataban pintores a fin de que quedara una constancia de cómo era determinado individuo a determinada época de su vida. Y los pintores eran indispensables en toda la convivencia social. Imagínate lo difícil
que resultaba en aquellos tiempos, antes, si le vamos a poner ya una fecha, antes de 1890, tener una constancia de cómo era fulano y sutano, que todos padecemos de tiempo, todos estamos acechados por el reloj, y siempre es grato tener un recuerdo y ver al ser querido, al ser que ya transitó hacia la zona del silencio. Y son innumerables las historias o referencias a contratos con pintores bajo determinadas circunstancias. Lo que te decía cuando comenzamos esta conversación, paso yo frente a un estudio fotográfico, veo ahí radiantes quinceañeras, niños, jóvenes, bodas, y al retratista se le contrata para salir bien en la fotografía. Ahora imagina a los pintores, en muchas ocasiones se les condicionaba el pago o el sueldo por su obra a salir bien en la pintura. Te digo, son innumerables las referencias que en esos recovecos de la historia, en esas bolsas de chismes históricos, han quedado con relación a clientes no contentos con las pinturas que les realizaban el contratado para hacerlo. Así nació la pintura, como el ansia de atrapar lo efímero, lo volátil. ¿Qué horas tienes? Qué aburrido es ver el reloj, el segundero, cómo se va comiendo, cómo va mordiendo, mascullando nuestro tiempo. Resulta de lo más tedioso. Pero en un parpadeo pasa el tiempo y aquí estamos tú y yo, hablando de eso, de fotografía, de pinturas. Quizá alcancemos a hablar de arqueología y de tantas cosas que podemos, porque tú eres muy amable, tantas cosas que podemos hablar a lo largo de las noches. Te cuento que sigue la música y luego, si quieres prestarle tu oído a Doña Radio, contante, sonante, teca, seguimos. Yo te busco luego. Estás aquí, eso lo sé. Mañana, claro está, abrimos el departamento de quejas, pero mañana será otra noche y por lo pronto, ¿tienes tiempo? Yo sí. ¿Qué te estaba contando? Así creo que cosas tan intrascendentes como lo que es el tiempo, un elemento fugaz, algo que corre y corre y corre y nosotros con él, algo que nos regresa. Y te contaba también cómo el ser humano desde siempre tuvo la intención de atrapar el tiempo y dejarlo ahí, tal cual. El pintor fue el primer atrapador del tiempo. El ser humano descubrió que en la punta de un pincel podría encontrar una fórmula para detenerlo, más o menos objetivamente. Te decía que los pintores contratados ex profeso para hacer un retrato eran bien o mal tratados según el retrato saliera bien o mal, de acuerdo a las intenciones del cliente. Nada raro en eso, si llegamos al acuerdo preliminar tú y yo de que nos gusta salir bien en las fotografías. Nada extraño que fuera un pintor el que descubrió la fotografía. Una proeza del pensamiento. ¿Cómo atrapar eso tan volátil? Tiempo. ¿Tienes tiempo? Te platico un poco de Louis Jacques Mandé Daguerre. Con ese nombre tan complicado cualquiera se lanza al camino de la inventiva. Era pintor de paisajes, pero también en aquellas épocas en que había más tiempo para aprender más cosas, además de pintor era físico. Él descubrió, inventó, diseñó, elaboró, llámale como quieras, que no nos vamos a pelear por una simple y solitaria palabra, los daguerrotipos, con un poco de plata. Y no es nada extraño que haya recurrido a la plata. Recuerda que otra de las grandes ilusiones del ser humano siempre es saber cómo es. ¿Cómo eres tú? ¿Sabes? Si te dijera cómo soy yo, me dejarías hablando aquí solo. Prefiero no decírtelo. ¿Cómo eres tú? Y para saberlo, una de las formas más sencillas es plantarte frente al espejo. También me dirás que fue una proeza primitiva, pero fue un gran adelanto en el conocimiento del ser humano, el pulir superficies primero y después descubrir que la plata, aplicada con ciertas emulsiones, era un cuerpo reflejante que te grita cómo eres.
A veces el espejo insulta. ¿No es cierto? Nada raro, pues, que este señor Daguerre recurriera a la plata para hacer sus daguerrotipos. Ahí comenzó la fotografía. Estamos hablando de la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Yo recuerdo haber visto la reproducción de uno de los primeros daguerrotipos. Es una imagen confusa de un techado. Eso fue lo más que logró, en principio, el tal Louis-Jacques Mandé Daguerre. Después se fue perfeccionando aquel sistema de emulsiones, aquello de las placas, y ya las personas podían decir, soy yo el que está allí. ¿Cómo se llamaba ese otro elemento? Era plata también, yodo, vapores de yodo. Y ahí quedaron las fórmulas de Daguerre para que después, andando el siglo XIX, llegaran otras mentes inventoras. Y mira cómo se va polarizando esto de la ciencia. En principio eran los franceses los que todo inventaban. Después se empezó a realizar el proceso inventivo en inglés. Y tenía que haber sido un norteamericano el que perfeccionara la fotografía. Él es el que nos va a permitir a ti y a mí atrapar esas pequeñas fracciones de tiempo y utilizarlas para regocijo, para dolor, para tantas cosas que sirven. Esos trocicos de tiempo ahora a colores llamados fotografías. Va a ser el señor Eastman el que va a perfeccionar el arte fotográfico. Arte, y yo le llamo así, o artesanía, o la industria fotográfica. El hacer esos atrapamientos momentáneos. Las cámaras antiguas, antes de que se perfeccionaran tanto los sistemas, traían en el lente una combinación entre lente y tiempo, milésimas de segundo, desde una milésima de segundo hasta un segundo completo, que te permitían manejar esa labor de atrapamiento de luz, ese paso de la luz momentáneo, ese date quieto porque te voy a detener allí mediante una fotografía. Jorge Eastman, él nació en 1854, prácticamente el mismo año, una diferencia de meses de cuando moría Daguerre. En 1854 y él decide ser eso, inventor. En 1890 es cuando logra poner en las primeras manos de seres comunes y corrientes cámaras. 1890, saca cálculos, apenas un siglo y 3 años. 103 años costaba entonces $25 el conseguir una cámara, que la llenaban con 100 fotografías o con la película suficiente para obtener 100 fotografías en la fábrica. Una vez que sacabas las 100 fotografías, devolvías la cámara a la fábrica y a vuelta de correo recibías aquellos papeles con el tiempo reflejado en ellos y te volvían a llenar con una nueva bobina la cámara. Hasta ahí todo bien. Pero en 1890, te digo, comienza ese proceso. En 1928 él también descubre las primeras fórmulas de la fotografía a color. Y en algún momento dado de su inventiva existencia se reúne con este otro que yo digo que nació en Zacatecas y que ya me han rebatido mi teoría, con este otro Tomás Alva Edison, e inventan una forma para hacer pasar el rollo a toda velocidad frente a un lente o atrás de un lente, en la cámara oscura, tras el lente, y el cine comienza a rodar. La fotografía y la pintura. ¿Tú crees que los pintores, aquellos detenedores de tiempo mediante el pincel, lograron imaginar lo que iban a valer sus cuadros? Te cuento a propósito de tiempo, de fotografías, de pinceles y demás cosas, que no es raro que la conversación nuestra se desilvane. Te cuento de un holandés, hijo de padre alemán, de madre húngara, ciudadano de Suiza, y su residencia oficial está en Monte Carlo, de un coleccionista de tiempo atrapado por pinceles magistrales. Te cuento, digo, si te encuentro aquí, luego de la música. ¿Y qué es esto? La radio contante, contigo, consonante. ¿Te suena?
Te puedo hacer una pregunta entre confidencial e intrascendente. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿O tiene algún valor el tiempo muy tuyo y mi tiempo? Ese viejo decir muy propio de la, ¿qué le podríamos llamar, de la ética calvinista de que el tiempo es oro? Yo no creo que se ajuste a la realidad. El tiempo es vida. Simplemente eso sí se ajusta a la realidad. Eres puntual. Respetas el tiempo ajeno. Fíjate, quien te quita tu tiempo te quita un trozo de vida. Si aceptas esa convergencia o esa forma de... esa conversión entre tiempo y vida. Pero te decía que los pintores durante siglos fueron los grandes atrapadores de tiempo. Y ya pintaban este paisaje y ya pintaban tal rostro más o menos noble o más o menos plebeyo, pero allí quedaba constancia de cómo fue fulano, cómo fue sutana, cómo era aquello en los tiempos en que el pintor vivió. Y eso fueron atrapadores de tiempo, con más o menos gracia, con más o menos arte, o con triquiñuelas, como yo recuerdo en alguna ocasión, haber leído allá por los años 30 las críticas entre si Picasso era un genio o un tipo sencillamente ridículo que le gustaba tomar el pelo a los demás, y apoyado por algunos críticos, Picasso logró descubrir que él era un genio y qué sé yo, los pintores, ya ves de las artimañas que se valen para decirnos que lo que pintan es bello. Pero ese no es el asunto que estamos tú y yo tratando esta noche. Simplemente te vuelvo a preguntar, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Y cuánto para aquellos pintores valía su atrapaje del tiempo? Estaba leyendo allá en mayo de este año, que en un remate de pinturas, un paisaje marino de Monet fue vendido en $10 millones, lo que nunca en su vida ganó el tal Monet. O también de Degas, una pintura al pastel, una técnica específica, unas danzarinas rusas, costó simplemente $6,5 millones. ¿Cuánto valió el tiempo de ellos? ¿Alguna vez ellos imaginaron que esa aprehensión que me estoy refiriendo al verbo aprender, que el que utiliza la policía, esa detención del tiempo, imaginaron que iba a valer tanto o a costar tan enormes cantidades de dinero? Y vienen por ahí los coleccionistas de esas efímeras capturas del tiempo. Uno de ellos espectacular y sencillamente se llama Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Varón, tiene el título de varón, con B que le podríamos llamar B larga, porque varón con B chica o B corta, esos somos todos los plebeyos que nacimos bajo el sector masculino. El varón es un título real. ¿Y qué vida la suya? Es una curiosa combinación genética. Insisto, nació en Holanda, de un padre alemán, su mamá húngara, y ciudadano de Suiza, pero por razones fiscales tiene su residencia en Monte Carlo. Él, más bien dicho, su padre se dedicó a juntar cuadros, a coleccionar. Y esta colección de cuadros ahora la tiene rentada al gobierno español por la frívola suma de $6 millones al año para que la exhiban allí a unos pocos metros de ese museo tan madrileño que es el Museo del Prado. Y ahí se exhibe y hay una posibilidad de que el gobierno español a lo largo de los años compre esta colección. ¿Y por qué el gobierno español? Le dirás. Porque, según parece, el tal varón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza tiene, además de un gusto por el arte, tiene el vicio de casarse. Lleva 5 matrimonios. Una vez se casó con una alemana, luego con una inglesa, luego una escocesa, una brasileña y al final con la tal Carmentita Cervera de España, y tiene ciertos vínculos afectivos con España. Coleccionista de tiempo atrapado por manos pintoras ancestrales. Parece que es un vicio muy arraigado entre quienes se dedican a esto, o quienes tienen la capacidad de reunir todas estas obras maestras de los pintores.
Uno de los fenómenos más interesantes que pueda haber en la política contemporánea es el señor Morihiro Hosokawa, el primer ministro de Japón, que procede de familias nobiliarias, que tiene sus raíces afincadas. Qué ociosidades ha de afincar raíces de árboles genealógicos hasta el siglo XVI. Pero uno de los tíos de Morihiro Hosokawa tiene cuadros suficientes como para abrir un museo que sería tan espectacular como el Museo del Louvre. A los japoneses últimamente les ha dado por comprar obras de arte que yo vuelvo a traducir. Son intentos más o menos felices de pintores más o menos capaces por atrapar el tiempo. Pero este barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza es un caso por sí mismo. ¿Él por qué se convierte en barón? Sucede que su papá dejó Alemania ya por 1900 y se afincó en Hungría. Y allí conoce a la hija del chambelán del rey. Bueno, los títulos nobiliarios, por lo que veo, siguen prevaleciendo, a pesar de que el tiempo pasa, a pesar de que, si no me equivoco, estamos en el siglo XX, y la hija del gran chambelán real le otorga a su yerno el título de barón. Y para ser un poquito más consonante su nombre, le añade el Bornemisza al final de su apellido, que lo adopta del suegro, el papá de este coleccionista que tiene rentada sus obras de arte al gobierno español. Y estos parece ser que es una peculiaridad de ciertas latitudes, el ser peregrinos, el no vivir en un lugar. Primero aparecer en Suiza, luego de Suiza se va a Monte Carlo, luego a Holanda y anda por un lado y otro con sus cuadritos. Y fallece el primer barón Thyssen-Bornemisza, y entre los hijos comienzan a disputarse, siempre ocurre, comienzan a disputarse los tesoros de arte. Y el barón emplea 15 años de su vida en comprarle a sus hermanos y hermanastros, en comprarle los cuadritos y en volver a reunir esa prodigiosa colección. Se conoce que solo hay una colección privada mejor que la que tiene este barón Thyssen. Es la que corresponde a una testa coronada. A una señora que también clasifica entre los pesos pesados del mundo, en las listas de personas literalmente afortunadas, siempre aparece ella, con su cabeza real coronada, la reina Isabel II de Inglaterra. Pero la segunda en importancia entre colecciones es la del barón Thyssen. El costo, por si te interesa, es de 2.000 millones de dólares, o 2 billones con B, que en dólares, tratándose de esa moneda, 1.000 millones hacen 1 billón. Lo simpático, y lo que te quiero preguntar, es quién fija el precio de eso. ¿Cómo le hacen? Por favor, explícamelo, porque por más que esfuerzo mi limitada cabeza, no logro entender quién es el fijaprecios de estos cuadros, que para mí no tienen precio, tienen un altísimo valor. Yo no sé si tus conocimientos de arte sean tan limitados como los míos, pero yo, cuando me planto frente a un cuadro hermoso, no necesito que nadie me explique que es hermoso. Y vienen los críticos, son los grandes explicadores del arte, y nos dicen a ti y a mí que somos un par de insensibles, que no tenemos capacidad para entender las manifestaciones artísticas, y ellos nos suplantan y nos dicen esto es bello, por esto y lo demás allá, y luego viene el precio. Por lo tanto, cuesta esto. En ocasiones, y no creas que es uno de mis pasatiempos favoritos, el ir a galerías de arte, el contemplar esos cuadros y primero tratar de descubrir cómo le pusieron nombre a la supuesta obra de arte, y luego tratar de descifrar cómo o quién determina cuánto es el precio de eso. Originalmente, y vuelvo un poco al principio, los pintores fueron contratados para detener el tiempo. Perfecto. Y se les pagaba por ello. Perfecto. Pero nunca imaginaron que esa su detención del tiempo fuera a costar esas enormes, ingentes cantidades de dinero, según dicen los especialistas de arte. Además recuerdo el caso multisonado y conocido del robo de la Mona Lisa del Museo del Louvre,
Vamos a suponer que hubiera existido un tipo de seguro y se pagara al museo X cantidad de dinero. Con esas toneladas de dinero se podría contratar a alguien para que pintara exactamente algo tan bello como la Mona Lisa. Creo que no. La enorme diferencia entre valor y precio. Creo que hay una diferencia por ahí que tú me tendrías que ayudar a descifrar, pero son parte de mis no entenderes confesos a estas horas de la noche, conversando contigo a través de la radio contante. 2.000 millones de dólares. 1.000 trabajos, 1.000 obras de arte que el barón von Thyssen-Bornemisza renta por 6 millones de dólares al año, por si te interesa, te paso los costos, con un contrato de 9 años al final de los cuales se decidirá si se le compran o si él los quiere vender, incluso. Total, entre España y los países europeos hubo una rebatinga formidable porque todos querían quedarse con esta colección del barón Thyssen, y España logró hacerlo, y luego los países europeos se ríen un poco de España, como tú, si no tienes la categoría de nosotros. Cosas del tráfico de belleza y el tiempo. ¿Quién dijo aquello de que lo que madre natura da, esto es belleza, padre, tiempo, cobra? ¿Quién lo dijo? Yo no sé. Tal vez fuiste tú, o tal vez fui yo. Lo que sí sé es que sigue la música, y después de la música, la notitonta del día. Estas noticias que no tienen nada que ver con nadie, pero que algo tienen que ver con algo. Por lo tanto, te cuento. La música. Yo sigo aquí. Espero encontrarte a mi regreso. Te cuento algo muy mío. Un día le pregunté a un amigo si sabía dónde estaba Tají Maroa, y me dice no, pero no regreso. Te pregunto a ti, ¿tú sabes dónde queda Tají Maroa? Claro, con ese ánimo modificador y modernizador que tenemos, y maquillador de la historia que tenemos tan imbuido en nuestro ser, a la antigua y añeja Tají Maroa le cambiaron el nombre por Ciudad Hidalgo y ya nadie sabe dónde queda Tají Maroa. ¿Pero eso qué tiene que ver? Nada, absolutamente, con nada. Simplemente con el apropiarme un poco de la afirmación de mi amigo, no sé dónde queda, pero no regreso. El otro día alguien me enseñaba sus fotografías. Esto es un testimonio del tiempo pretérito, vacacional, y había ido a esos mundos fantásticos donde el plástico y la realidad se confunden tan hermosamente. Sí, se llaman parques de diversiones, atraen muchísima gente durante el verano, y claro, es un deber ir. Quien no ha ido ahí, como tú, tal vez, como yo, ciertamente, se debe sentir un poco mal en su ámbito social. No he ido, pero no regreso. ¿Por qué? No me llama la atención. Incluso creo que te he propuesto que podríamos fundar tú y yo un instituto avanzado de estudios sobre la realidad para determinar dónde comienza la realidad. Si dando un paso hacia adentro de esos parques, insisto, de monitos y de diversiones, o de este lado, ¿dónde comienza la realidad? Creo que tienen el nombre genérico, ese nombre tan germánico también, tan nórdico, el land, la tierra de la fantasía, ¿te acuerdas? Alicia en el País de las Maravillas, in Wonderland. Pues en Europa mal anda esa tierra fantástica, plastificada. Hicieron cerca de París un parque y no logran repuntar. Los franceses un poco molestos porque había llegado la invasión de este lado del Atlántico, hicieron su propio parque que tiene el nombre de Asterix, que es un personaje de historietas francesas, y donde se cuenta la historia del enfrentamiento entre galos y romanos de una forma favorable y simpática a los galos. Y el parque de Asterix tiene mucho más atractivo que el parque hecho por los norteamericanos. Pero, como se trata de llevar turismo a todas partes y con ambiente familiar, cuídate cuando veas ese anuncio preventivo en restaurantes y demás lugares, ambiente familiar. Ahora existe un megaproyecto, así hay que hablar de este tipo de cuestiones financieras que exigen
inversiones monumentales. Un megaproyecto para convertir la capital del pecado en la capital del venga con la familia y diviértase mientras apuesta. Tú sabes, y te voy a dar el nombre de esta ciudad, sabes que todas las ciudades que se construían a la usanza europea se fundamentaban a la orilla de ríos. Sí, al lado de los ríos. Guadalajara no fue la excepción. Un río que ya no existe, un río que llevaba aguas claras, agua azul, y ahora lleva aguas bastante negras. A sus orillas se fundó la ciudad, en las vegas del río de San Juan de Dios. Y así, con ese castizo nombre, se conoce a la ciudad del pecado. Las Vegas, ¿de cuál río? Un río de plata, de apuestas, de esperanzas fallidas, porque siempre la casa gana. Pero que el proyecto existe para 1994, de que ya no nomás vayan adultos a ver chicas exhibiendo glándulas de secreción externa. Ya no. Venga, con la familia, apueste, diviértase. Las Vegas, convertido de ciudad pecaminosa en ciudad familiar. ¿Tú crees? Te cuento que el tiempo se nos ha agotado. Te cuento que soy Álvaro González. Y sin la ayuda de Carlos Gil, de Héctor Ursúa, de Ricardo y de la DECA, de Carlos Barrera también. Pero sin ayuda de la DECA que me presta la antena para buscar tu oído en las noches, ¿yo qué sería? Un simple, loco, inofensivo, enamorado del lenguaje, hablando con las paredes. Y eso no está bien. Prefiero tu oído. Te cuento, mañana es viernes. Mañana abrimos el departamento de quejas, los teléfonos, y tú ya me contarás algo. Sí, mañana te busco. Te cuento, de lunes a viernes, a la misma hora, DECA, la radio vivencial. Te cuento, soy Álvaro González. Mañana te busco.